18 segundos para él. Listo. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al módulo de la tarde. Es el módulo de petróleo. Vamos a tener 3 presentaciones y un panel al final de la tarde que esperamos que nos acompañe. Bueno, vamos a iniciar la sesión de la tarde con una presentación que es la visión global de la industria del petróleo post-pandemia. Quiero darle la bienvenida al doctor Rodolfo Guzmán. Rodolfo, bienvenido nuevamente a Enercol. Un gusto de tenerlo en esta nueva versión del evento. Rodolfo nos ha estado acompañando varias oportunidades, siempre ha tenido la deferencia de ayudar a CIEM y a Enercol en este evento, y nuevamente gracias por estar con nosotros. Voy a dar una breve presentación de Rodolfo. Rodolfo es ingeniero mecánico de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, tiene una maestría en Administración de Negocios de la Escuela de Negocios de Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Es socio gerente de la operación latinoamericana de Arthur D. Little y jefe de la oficina de Arthur D. Little en Houston. Tiene más de 25 años de experiencia en consultoría de gestión, un amplio conocimiento en la industria energética global, especialmente en el negocio de petróleo y gas. Ha asesorado a muchos gobiernos. En Colombia ha estado participando asesorando a empresas, al gobierno, muy conocedor de nuestro sector energético. Y Rodolfo, te doy la palabra y nuevamente muchas gracias por tu participación. Gracias, Nelson. Buenas tardes a todos y bueno, un placer acompañarlos nuevamente acá en este evento de Enercol. Agradezco la invitación de ASIEM y bueno, con el rol de hablarles de cuáles son las perspectivas para la industria petrolera después de la pandemia. Estamos atravesando un año muy particular, pero la gran pregunta que tenemos todos es ¿qué viene después, no? Voy a compartir mi pantalla en este momento. Ahí me dicen si pueden ver la presentación. Sí. ¿Ya la ven? Aquí estoy. Okay. Lo estoy viendo, sí. Bueno, perfecto. Entiendo entonces que tenemos 40 minutos para esta presentación. Si nos queda algo de tiempo al final, podemos a lo mejor atender alguna pregunta. Y básicamente un poco este es el tema de la industria petrolera en la era post-COVID. Quisiera comenzar comentando las tendencias globales, no solo en el sector petrolero, sino en el sector energético global, ¿no? Y estas son tendencias que no son nuevas, sino que se vienen dando desde hace algunos años. De hecho, creo que esta misma lámina la había mostrado yo hace un par de años en este mismo evento de Enercol. La tendencia de la descarbonización, que cada vez se está acentuando más y hay mucha preocupación por el calentamiento global. La tendencia de la electrificación, cada vez más los procesos de consumo energético se están electrificando. Y tenemos por acá el tema de la movilidad eléctrica que está tomando mucho impulso. En el sector petrolero en particular, desde hace varios años se viene hablando de el pico de demanda y cuándo se va a dar. Si es todavía en una ventana entre el 2030 y el 2040 o quizás pueda ser un poco antes. El impulso que ha tenido el gas natural como combustible de transición en esta transición energética y no falta mencionar las tendencias de digitalización, de automatización y de transformación digital que está sufriendo que está aprovechando más bien el sector energético y que está ayudando a optimizar costos y a optimizar muchos procesos, ¿no? Entonces, en el ámbito de estas grandes tendencias, primero quisiera hacer un comentario rápido sobre el tema de la descarbonización, porque como sabemos es un proceso que tiene algo de historia y es un tema de gran preocupación a nivel global y la mayor parte de los gobiernos del mundo están tomando acciones para ver cómo se pueden reducir las emisiones de carbono. La última reunión importante de este tema fue la reunión de París, la llamada COP21 en el año 2015. Han habido otras reuniones, pero es un tema que sigue preocupando el calentamiento global y que cada vez está poniendo más presión
sobre la industria de hidrocarburos, ¿no? Entonces no lo podemos ignorar en esta discusión del futuro de la industria petrolera post-COVID. Entonces, yo quisiera hablar un poco primero de qué está ocurriendo en el contexto actual este año y creo que aquí podemos decir que se están conjugando tres grandes factores. Por un lado está la guerra de mercado, que tampoco es algo nuevo, que ya veíamos como Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos se están disputando participación de mercado y cada vez tratando de incrementar su producción. A eso, combinado con la transición energética, que es este tema de la preocupación por el calentamiento global y cómo se puede preparar la industria para ser más limpia y para reducir sus emisiones. Y a todo esto se le suma la crisis del COVID-19, ¿no? Que es una crisis que para el sector petrolero se traduce principalmente en un derrumbe muy drástico, nunca visto, de la demanda de hidrocarburos. ¿Y por qué se produce esta caída de la demanda? Básicamente porque la gente está en cuarentena, están con muy poca movilidad, se ha caído muchísimo la demanda de transporte vehicular y también de transporte aéreo. Eso está teniendo unas repercusiones y unos impactos muy profundos en la industria. Ha afectado mucho la rentabilidad de los jugadores del sector petrolero. Estos se han visto obligados, por un lado, a cancelar muchos proyectos de inversión que estaban previstos para este año. El sector refinación también está muy golpeado. Ya varias refinerías, las de menor capacidad y menor complejidad que no estaban preparadas, han tenido que cerrar y otras están operando con márgenes muy, muy estrechos. Muchas empresas están reestructurando sus portafolios y viendo cómo se pueden transformar, ¿no? Para salir adelante después de esta crisis. Entonces, es lo llamamos la tormenta perfecta, ¿no? Es una crisis sin precedentes que se está dando en el sector petrolero. La gran pregunta es qué va a pasar luego, ¿no? Y no es la primera vez que vemos un derrumbe de precios. De hecho, en las últimas 2 décadas han habido 2 caídas de precios importantes en el sector petrolero. Una la vimos en la recesión del 2008-2009, cuando los precios cayeron de niveles de 130 a menos de $40 de una forma muy vertiginosa, y eso también tuvo un impacto muy severo sobre la industria. Sin embargo, luego vimos una buena recuperación a lo largo de los años 2010, 2011, los precios volvieron a superar los $100 y se mantuvieron en buenos niveles por varios años. Y nuevamente en el 2014, hacia finales del 2014, todos recordarán, la gente de la industria recordará el famoso Thanksgiving del 2014, cuando Arabia Saudita decide inundar el mercado, desligarse de la OPEP y esta fue una crisis más bien de sobreoferta que llevó a otro derrumbe de los precios. Eso generó mucha inestabilidad y volatilidad por varios años, pero ya para el 2019 la industria había alcanzado niveles de $70 en los precios y estaba nuevamente operando con cierta condición de normalidad. Entramos al 2020. Ya desde finales del año pasado se empezaron a escuchar las noticias del COVID en China, pero no se esperaba que esto se iba a transformar en una pandemia global. Pero ya para el mes de marzo, cuando definitivamente se confirman las noticias de la pandemia global, los precios empiezan a derrumbarse de una manera muy dramática. Aquí estamos mostrando los promedios mensuales. De hecho, ustedes recordarán que inclusive en el mes de marzo los precios llegaron a ser negativos por un día, ¿no? Pero luego se han recuperado un poco, ¿no? Entonces, no es la primera crisis, pero es una crisis diferente. Y es una crisis diferente porque se conjuga con este factor de la transición energética y de la transformación que está sufriendo todo el sector. Rodolfo, solo un puntico, Rodolfo. Sí. Si nos das 30 segundos, creo que toca con el sistema hacer un reinicio. Si quieres, Okay. Vamos a parar 30 segundos y continuamos. Gracias. ¿Cómo no?
Retomamos, ingeniero. ¿Cómo? Ya podemos retomar. Ya podemos seguir, gracias. Ok, perfecto. No sé si se perdió algo de esta última lámina, pero básicamente el mensaje es que hemos visto dos caídas fuertes de precio en las últimas 2 décadas. Esta sería la tercera. Y la pregunta que nos queda a futuro es si vamos a volver a la normalidad o si esto va a tener un impacto más trascendental y de mayor transformación en el sector, ¿no? Que es un poco lo que vamos a discutir en esta presentación. Empezando por el tema de oferta, el punto que quisiera resaltar acá es que estos 3 grandes productores, Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos, vienen disputándose el liderazgo en el mercado, y lo que llama mucho la atención acá es el crecimiento que ha tenido Estados Unidos a partir del 2011, sobre todo. La producción pasó de menos de 6 millones de barriles diarios a alcanzar más de 12 millones, ya casi 13 millones para finales del 2019. Y eso se debe fundamentalmente a la revolución del shale oil, ¿no? Al fenómeno del fracking y al incremento que han tenido estas cuencas de hidrocarburos no convencionales. Pero esta guerra de mercado entre estos 3 productores es una de las razones por las cuales vimos esta caída tan fuerte de precio, ¿no? Y a esto se le sumó la caída en la demanda. Estas cifras están cambiando continuamente, pero para darles una idea, en el mes de abril, la industria petrolera en general, el consumo de petróleo aproximadamente es del orden de 100 millones de barriles diarios. En el mes de abril nada más hubo una caída promedio de 28 millones de barriles, casi el 28% de esa demanda, porque fue el mes más crítico donde la mayor parte de la población del mundo estaba inmovilizada, ¿no? Fue un mes de mucha incertidumbre, de mucho pánico, no se sabía cuál iba a ser el alcance, la duración y los impactos de esta pandemia, y muchos países se cerraron de forma muy drástica, y ha sido de manera muy gradual que han comenzado a reabrir ciertas actividades económicas y que la gente ha empezado nuevamente a movilizarse. De todas maneras, se espera que en promedio para el año 2020 la caída total en la demanda de productos petroleros va a ser del orden de un 12%, que es una caída muy drástica, ¿no? Sobre todo si consideramos que la industria venía todavía con un crecimiento muy modesto, del menos del 1%, pero venía creciendo año tras año la demanda de productos petroleros. ¿Qué han hecho los productores para enfrentar esta caída de la demanda y tratar de proteger los precios? Si bien inicialmente hubo desacuerdos entre la OPEC y Rusia, y eso fue una de las razones en marzo que generó esa caída tan drástica de los precios, posteriormente se logró un acuerdo, el llamado acuerdo de los países OPEC Plus, porque incluye no solamente a los miembros de la OPEC, sino a otros jugadores como Rusia, como Brasil, y esos países acordaron reducciones del orden de unos 12 millones de barriles diarios, más o menos. De hecho, 10 millones, pero a eso se le sumó también algunos recortes de producción, ¿no? Algunos campos que ya por niveles de precios no eran sostenibles y tuvieron que cerrar, sobre todo en Canadá, por ejemplo, todos estos proyectos de arenas bituminosas que requieren de unos niveles de precios más elevados. Todo esto lleva a que la oferta se reduzca significativamente a lo largo del segundo trimestre del año y que el mercado empiece a rebalancearse un poco. Y eso es lo que ha permitido que los precios a partir de mayo, junio, ya entren en un proceso de recuperación. Y ya estamos viendo niveles sobre los $40. Sin embargo, siguen siendo niveles todavía muy inferiores al promedio del 2019, ¿no? Que estuvo cercano a los $70. Entonces, es una industria que está todavía muy golpeada, que está sufriendo mucha volatilidad e incertidumbre, sobre todo por las decisiones que tienen que tomar los grandes actores, ¿no? en sus procesos de inversión y sus procesos de portafolio.
y que no se sabe qué tan sostenible va a ser este acuerdo de la OPEC con otros países para mantener recortes de producción, porque estos son países que también necesitan de los ingresos para sus economías. Entonces, yo diría que es una industria que está en un estado todavía bastante inestable. Entre las primeras medidas que tomaron las grandes empresas petroleras, las llamadas majors, fueron recortes muy significativos en sus portafolios de inversión. De lo que estaba previsto para inversiones en exploración y producción en el año 2020, ha habido recortes de entre 25 y 30%. La gran mayoría de estas grandes empresas anunciaron recortes significativos, no solamente de montos de inversión, sino también recortes de personal. Quizás uno de los casos más drásticos fue el de BP, que anunció hace unos meses un despido de 10.000 empleados. Es decir, uno de cada 6 empleados de su organización iba a ser despedido. Entonces son medidas muy drásticas, pero son medidas de sobrevivencia, ¿no? Para una industria que está bastante golpeada. Si bien los precios han caído y están en niveles relativamente bajos, vemos que para la producción existente, para los campos que están operando, los costos de operación en la mayoría de los casos son costos que están por debajo de los $10 por barril. Esto quiere decir que para la gran mayoría de estos productores todavía es factible seguir operando y todavía es factible generar un margen cuando los precios de petróleo están en $30, $40. Los productores de menor costo son los productores de la OPEC. Aquí destacamos, por ejemplo, a Arabia Saudita, que tiene un costo promedio del orden de $5 por barril, mientras que otros jugadores como Estados Unidos, que depende mucho del fracking, tiene costos más elevados, del orden de $14. Entonces, en un escenario de precios deprimidos, se esperaría que son estos jugadores de menor costo, sobre todo los países del Medio Oriente, los que pueden sobrevivir, pero por otro lado, esas economías van a estar muy golpeadas porque por lo general estaban acostumbradas a presupuestos de $70 para arriba. Entonces van a tener unos déficits fiscales muy significativos y van a tener que tomar medidas de ajustes también bastante severas. Otro comentario importante es que el sector petrolero, desde el punto de vista de su atractivo para los inversionistas, ya venía perdiendo atractividad. Y lo podemos ver en este gráfico de la izquierda. Desde el año 2014, cuando se da ese desplome de precios, si uno compara el retorno de las acciones de la canasta de Standard & Poor's, el índice de 500 acciones en Estados Unidos, y lo compara con el retorno de la canasta petrolera, vemos que las dos curvas se separan. Los inversionistas en la canasta diversificada tienen unos retornos muy interesantes, pero los inversionistas en empresas petroleras están por debajo del nivel que tenían en el año 2014. Esta tendencia se acentúa con el COVID, particularmente este año. La bolsa, como sabemos, tuvo un desplome muy fuerte a inicios de año, en el primer trimestre, sobre todo en el mes de marzo, pero se ha recuperado, mientras que las acciones petroleras tuvieron un desplome todavía más acentuado y su recuperación no ha sido tan rápida, ¿no? Así que es un sector que para los inversionistas está muy golpeado, ha perdido atractividad, y a esto se le une un poco las tendencias que estamos viendo del lado del crecimiento de otras energías, las energías limpias sobre todo. Se estima que las fuentes renovables para la generación eléctrica van a crecer en los próximos 30 años a una tasa promedio de 3.3%, mientras que el total de las fuentes para generación eléctrica solo crece al 1.8%. Es decir, que las renovables están creciendo mucho más rápido, y en este fenómeno de electrificación se le está dando fuerte preferencia a las energías limpias. Otro fenómeno importante acá es el crecimiento de la movilidad eléctrica. Tenemos muchos años escuchando de la llegada del vehículo eléctrico.
y está llegando gradualmente, y lo que se espera es que cada vez va a tomar más fuerza y más velocidad las ventas y la penetración de vehículos eléctricos en el mercado global. Para el año 2050, por ejemplo, se estima que ya mínimo un 70% de las ventas de nuevos vehículos van a ser vehículos eléctricos. Y esto se debe principalmente a las mejoras tecnológicas, a las reducciones de costos. El costo de la batería eléctrica, que es el elemento principal de esos vehículos, ha venido reduciéndose, y también se ha venido mejorando la densidad de esas baterías y el rango de operabilidad, lo que permite que cada vez podamos tener vehículos eléctricos más accesibles y de mayor rango, y también con tiempos de recarga más cortos. Acaba de anunciar Tesla, por ejemplo, que está por lanzar un vehículo eléctrico que va a costar $25,000, ¿no? Que en el mercado de Estados Unidos competiría muy bien con muchos otros vehículos de combustión interna. Entonces, la movilidad eléctrica también tomando fuerza, que es otra de las amenazas para el sector petrolero. Entonces, ¿qué está haciendo la industria, ¿no? En estas circunstancias? Y el término transición energética no es nuevo. Este es un tema que se viene manejando desde hace varios años, y todos los grandes jugadores de la industria petrolera han anunciado estrategias de diversificación o estrategias de preparación para este fenómeno de la transición energética. ¿Y en qué consisten esas estrategias? Bueno, son muy diversas. Por un lado, hay empresas petroleras que están invirtiendo en proyectos de generación de energías renovables, ¿no? De fuentes limpias. Hay otras que están adquiriendo empresas de distribución eléctrica. Hay otras, como por ejemplo el caso de BP, que están invirtiendo en almacenaje eléctrico. Muchas le están apostando al tema del hidrógeno. Otras están tratando de diversificarse hacia la petroquímica. Es decir, lo que están buscando es cómo reducir su dependencia de los hidrocarburos, ya que este es una fuente energética que está amenazada y comprometida, ¿no? Por estas tendencias globales. En términos de el posicionamiento en estas energías limpias, se observa una diferencia notable entre las empresas europeas, sobre todo lideradas por Equinor. Para los que no la conozcan, Equinor es la antigua Statoil, empresa estatal de Noruega, que hace unos años decidió cambiar su nombre precisamente para sacar la palabra oil del nombre, ¿no? Y tener una imagen más fresca, más limpia y más asociada a las energías renovables. Equinor está planeando invertir alrededor de 55% de sus inversiones en los próximos 5 años van a ser en energías renovables, ¿no? Comparada con el monto de inversión total en exploración y producción. O sea que está haciendo un esfuerzo muy importante por diversificarse. Otras empresas como BP, Eni, Shell, Total están siguiendo esta tendencia con un poco menos de énfasis, pero también preparándose para apostar por los renovables. Mientras que las empresas americanas, como es el caso de ExxonMobil y Chevron, están un poco más rezagadas, ¿no? en la apuesta por energías renovables. Entonces, esto me lleva a la discusión de los escenarios. ¿Cuáles son los escenarios que podemos esperar a futuro para el sector petrolero después de esta crisis del COVID, ¿no? Que sabemos que todavía tiene para rato, que no se va a acabar este año y probablemente tome buena parte del año próximo hasta que el mundo pueda regresar a cierta normalidad. Entonces, la industria petrolera, que está siendo afectada por un fenómeno primero de sobreoferta, segundo de caída de demanda y tercero por toda esta transición energética y esta preocupación por el calentamiento global, nosotros creemos que, bueno, hay varios posibles escenarios acá. El más suave sería lo que llamamos un regreso a la normalidad. Es decir, la industria se recupera, volvemos a ver precios de $70 para arriba, vuelve a recuperarse la demanda y la oferta. Sin embargo, este es un escenario poco creíble porque creemos que los impactos que se están viendo son muy trascendentales y muchos de ellos van a ser duraderos.
Entonces, desde nuestro punto de vista, en Arthur D. Little pensamos que los escenarios más probables son o un estancamiento de la industria, donde hay una reducción permanente de demanda y la industria tiene que acoplarse y la oferta se va a reducir y se va a concentrar en aquellos proyectos de mayor rentabilidad. O otro escenario ligeramente distinto que llamamos el nuevo normal, donde la industria empieza a transformarse y a acelerar su evolución hacia esta transición energética, pero la parte de la oferta de hidrocarburos queda dominada principalmente por países del OPEP. El peor de los escenarios sería un escenario de daños severos, un escenario donde los precios no se recuperan, quedan por debajo de $40 y la industria tiene que hacer masivas cancelaciones de nuevos proyectos, reducción de personal y realmente encogerse y convertirse en una industria muy distinta a la que tenemos hoy en día, ¿no? En ese escenario de daños severos tomaría un gran impulso el fenómeno de la transición energética. Estos escenarios sin duda van a tener impactos fuertes sobre los jugadores del sector. Algunos jugadores están mejor posicionados que otros para aguantar los golpes de los escenarios. Por ejemplo, las empresas estatales de bajo costo, empresas como Saudi Aramco, la estatal de Arabia Saudita o la de Kuwait, son empresas que van a sobrevivir, inclusive con precios muy bajos y todavía pueden tener niveles de rentabilidad atractivos. Entonces están mejor preparadas para aguantar estos escenarios. Digamos que otras empresas estatales de costos medianos altos, se me ocurre por ejemplo el caso de Ecopetrol en Colombia, que es una empresa que depende mucho de crudos pesados, de proyectos de recuperación mejorada, de gas costa afuera, que son proyectos costosos. Es una empresa que estaría más golpeada en estos escenarios más severos, ¿no? Porque se van a reducir mucho los márgenes y va a tener, si no se reinventa y no se transforma, tendría fuertes presiones sobre su rentabilidad. En el sector de refinación también esperamos que va a haber en los escenarios más severos necesidad de reducción de capacidad y que muchos jugadores van a tener que evolucionar, consolidar, optimizar sus refinerías, en algunos casos transformar esas refinerías hacia la producción de productos petroquímicos, por ejemplo, que permita cierta diversificación. El sector de servicios, de empresas de servicios de campo, servicios petroleros, las grandes empresas como Schlumberger, Halliburton, ya han sufrido un impacto severo este año y lo más probable es que les va a costar mucho recuperarse, ¿no? Que van a tener niveles de demanda muy decaídos, muy reducidos por varios años por venir, y que son también, es un sector que también va a tener que acoplarse y responder a estos nuevos escenarios. Entonces, estamos, como les comentaba antes, estamos atravesando esta tormenta, una tormenta bastante intensa, bastante compleja para el sector, donde vemos niveles de márgenes estrechos, muchas empresas que no estaban preparadas desde el punto de vista financiero, que estaban endeudadas o muy apalancadas, han tenido que cerrar o van a estar en procesos de ventas. Muchos proyectos de rentabilidad marginal o dudosa han sido cancelados. La exploración, sobre todo, ha sufrido mucho en este entorno porque son inversiones a riesgo y que requieren muchas veces de precios más elevados. Y por otro lado, se está incrementando el costo de capital, ¿no? Para muchos de estos proyectos. Y una tendencia que estamos viendo es que muchos inversionistas, grandes fondos de inversión, le están dando preferencia a los proyectos de las energías limpias. Entonces, para el sector, pareciera que hay como dos grandes opciones acá para salir de esta tormenta. Por un lado, los que estén en capacidad, los que estén bien preparados y los que tengan los recursos van a poder transformarse y sobrevivir. Y entre ellos vemos a las grandes empresas estatales, a los majors que tienen balances financieros muy sólidos todavía
y algunas empresas de nicho y empresas regionales que pueden aprovechar, digamos, sus ventajas competitivas en ciertos mercados. Esos son los jugadores que pensamos que van a salir adelante, pero hay muchos otros jugadores que inevitablemente se van a contraer o van a colapsar o van a estar siendo adquiridos por otros jugadores muy grandes o más grandes. Y entre ellos vemos algunas empresas nacionales de altos costos que tendrán que cerrar operaciones y que ajustarse a la nueva realidad. Vemos algunos de los jugadores de crudos pesados, de arenas bituminosas, inclusive de operaciones de shell y no convencionales, y muchas de las refinerías independientes y de pequeña escala que van a ser, que difícilmente van a ser competitivas, ¿no?, en un entorno de márgenes estrechos. Este año y en esta crisis se ha dado mucho la discusión de qué significa esto para la transición energética. ¿La transición energética se va a acelerar o se va a retrasar? Y uno puede encontrar argumentos válidos de ambos lados. Nosotros hemos evaluado mucho este tema y hemos conversado con muchos expertos sobre este tema. Y la conclusión es que pensamos que van a predominar los factores que tienden a acelerar la transición energética. Si bien del lado derecho acá habría como algunas razones para pensar que la transición energética se puede retrasar, tenemos precios de fósiles más bajos, un petróleo más barato, muchos gobiernos que subsidiaban energías renovables no van a tener los recursos para continuar con esos subsidios y más bien estos gobiernos tendrán que enfocarse en la recuperación económica, ¿no?, que es lo que viene después de esta recesión. La gran mayoría de las economías del mundo están teniendo caídas de más del 10% este año. Entonces van a ser muy escasos los recursos económicos para invertir en nuevas tecnologías o invertir en energía renovable. Estos son los argumentos, digamos, en contra de la transición energética o los que pudieran hacer pensar que de esta crisis va a retrasar muchas de estas tendencias. Pero por otro lado, hay muchas razones para pensar que la transición energética ya traía un impulso y que esta crisis del COVID la puede acelerar. Muchos gobiernos y municipalidades siguen presionando mucho para reducción de emisiones y mantienen sus metas de largo plazo para eliminar las emisiones y alcanzar neutralidad en sus procesos. La Unión Europea recientemente ha hecho anuncios también muy agresivos y ambiciosos, y muchos de los fondos de emergencia que van a salir para apoyar con la recuperación van a estar alineados con los objetivos verdes, es decir, con las inversiones en tecnologías de energías limpias. Por otro lado, con menores precios petroleros, los proyectos de petróleo y gas tienen retornos que ahora, históricamente el sector de exploración y producción generaba retornos interesantes de entre 15 y 20%, y esos retornos siempre eran más altos que los retornos de las energías renovables. Hoy en día se han equilibrado los retornos, con precios de $40 son menores los retornos de los proyectos petroleros, y las energías renovables, si bien también han tenido reducciones, se consideran que son proyectos más estables y con menores riesgos de mercado, ¿no?, menores riesgos técnicos, y además son proyectos mucho más atractivos desde el punto de vista de su sostenibilidad y conveniencia para el ambiente. Entonces, nosotros nos inclinamos por pensar que estas fuerzas de la izquierda van a predominar y que esta crisis del COVID termina acelerando estos procesos de transición energética. ¿Qué significa esto para la industria? Que se van a transformar los ecosistemas, ¿no? Ya vemos grandes anuncios como el de BP, que tiene metas muy agresivas de reducir sus niveles de producción de petróleo e incrementar significativamente sus niveles o sus volúmenes de energías provenientes de fuentes renovables. Es difícil imaginarse a las empresas petroleras en este proceso. Son empresas que por décadas
su core, sus capacidades, su conocimiento está vinculada a encontrar y a explotar el petróleo y a refinarlo y a comercializarlo. Y ahora estamos pidiéndole a estas empresas que se reinventen, ¿no? Que cambien sus modelos de negocio, que se conviertan en otro tipo de jugadores, en holdings de energía. Es un proceso difícil. Creemos que no todos van a ser exitosos. Un proceso que al mercado le va a costar digerir también. La acción de BP después de estos anuncios está en sus niveles más bajos porque hay mucha gente escéptica, ¿no? ¿Puede realmente una empresa petrolera transformarse y convertirse en una empresa de energías limpias? Entonces va a ser muy interesante observar estas tendencias. Nosotros pensamos que obviamente el petróleo no va a desaparecer de la noche a la mañana, van a seguir existiendo jugadores de petróleo, pero estos van a tender a achicarse, ¿no? A convertirse en un segmento un poco más concentrado y dominado fundamentalmente por estos países del Medio Oriente que tienen una gran competitividad en costos. Y por otro lado van a emerger estos grandes holdings de energía, empresas que van a tener distintas fuentes, distintas líneas de negocio, todavía mantendrán algo de hidrocarburos, pero van a estar haciendo apuestas cada vez más importantes en los temas de las fuentes renovables y de nuevas tecnologías, como por ejemplo el hidrógeno, al cual hay grandes expectativas, ¿no? Como fuente de energía a largo plazo. Y ya para ir cerrando, porque creo que se nos está agotando el tiempo, un poco algunos grandes mensajes, ¿no? ¿Qué necesitan hacer las empresas petroleras para sobrevivir? ¿Cuáles deben ser sus prioridades? ¿Cuáles son los factores críticos de éxito en esta era post-COVID? Y nosotros quisiéramos resaltar 3 grandes temas. El primer tema es la necesidad de ser sostenibles a largo plazo. Y la sostenibilidad a largo plazo necesariamente pasa por una reducción importante en la huella de carbono. Y no es sorpresa que ya la gran mayoría de las empresas petroleras europeas han anunciado que tienen planes de ser neutrales en emisiones de carbono para el año 2050. Eso implica que van a tener que hacer muchas inversiones en fuentes limpias y también en procesos de compensación de esas emisiones, ¿no? Y en procesos de captura de carbono, que son temas que van a jugar un papel muy importante a futuro. Entonces, esa sostenibilidad es lo que le va a permitir a sobrevivir a muchas empresas. Por otro lado, estas empresas van a tener que ser muy disciplinadas en el manejo de sus portafolios de capital. El capital va a ser escaso y va a estar muy contado y las empresas van a tener que invertirlo de manera muy disciplinada en proyectos que les den retornos importantes y que les den flexibilidad y resiliencia a los precios bajos. Vamos a ver más y más esa tendencia. Y finalmente, la industria petrolera, que estaba acostumbrada a vivir con márgenes altos, va a tener que acoplarse a una nueva realidad de márgenes bajos y eso va a implicar que muchos procesos van a tener que ser optimizados para reducir costos. Acá va a jugar un papel fundamental la innovación y la transformación digital que van a permitir capturar muchas de estas oportunidades de eficiencia a lo largo de toda la cadena de valor. Entonces, creemos que solo estos jugadores que logren apostar y combinar estos 3 factores de manera adecuada son los que van a poder sobrevivir y ser exitosos en una nueva era que va a ser cada vez más crítica y exigente para el sector petrolero. Y bueno, con eso termino. Disculpen si me excedí unos minutos. Rodolfo, muchas gracias por la presentación, muy interesante. El tiempo estuvo perfecto. Yo diría, no, tenemos yo creo que 1 minuto, estamos cortos de tiempo, pero se me ocurre un par de comentarios, una pregunta en particular. Hay un tema que tiene que ver con las empresas estatales que tú mencionas de mediano costo, que siguen siendo pues fuente de ingresos para sus países, pero en ellas no se ve, no mencionaste nada de cómo están en esa transición energética, cómo le están apostando a esas energías renovables, como que no estuvieran jugando un papel claro. Uno ve a las majors
algunas IOCs, pero esas estatales medias, ¿cómo las ves? Sí, ese es un muy buen punto, Nelson, ¿no? Y quizás podemos hablar del ejemplo de Ecopetrol, porque como Ecopetrol hay muchas en el mundo, ¿no? Empresas medianas que tienen un portafolio de costos relativamente altos en la industria. Estas empresas, por un lado, obviamente no tienen los mismos recursos que los majors para hacer inversiones, grandes inversiones, para comprar una empresa eléctrica o para invertir en nuevas tecnologías, pero están con sus recursos modestos, ya venían en este proceso de transición. Conocemos el caso de Ecopetrol, por ejemplo, que ha estado invirtiendo en energía solar para sus operaciones en los llanos. Están comenzando primero con el consumo propio, ¿no?, de energía, tratando de hacerlo de fuentes renovables. No descarto que estas empresas en el mediano plazo comiencen a dar algunos pasos un poco más agresivos. Hay empresas como YPF en Argentina que han hecho inversiones en el sector eléctrico. Yo creo que a estas empresas les va a tocar ir por ese mismo proceso que están pasando las majors, pero obviamente con portafolios un poco más modestos y más reducidos, porque no tienen ni la escala ni los recursos para esas grandes inversiones. Okay. Gracias, Rodolfo. No, yo creo, Rodolfo, nuevamente para agradecerte la participación. Creo que nos diste una visión muy interesante de cómo se ven los diferentes escenarios de la industria post-COVID-19. Creo que la incertidumbre todavía es grande y seguramente cada una de las compañías de los grupos tendrán sus estrategias para poder sobrevivir en los escenarios que así lo permitan. No, muy ilustrativa la presentación. Nuevamente, muchas gracias por tu participación y seguramente nos estaremos viendo en las siguientes versiones de NERCOL. Muchas gracias. Bueno, encantado. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno.